Así dice el Señor en su santa palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Bendito Señor, bendito Dios, bendito Rey eterno. Tú eres el Señor de toda la creación, quien gobierna todo con tu poder, con tu palabra. Tú eres el Dios que ha escogido a un pueblo para sí, un pueblo que te adore con sencillez de corazón, con devoción. Y nos has dado en esta palabra el fundamento de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, quien merece gloria y alabanza y exaltación, especialmente al salvar, al rescatar a un pueblo indigno como nosotros, pero que ha sido adquirido por gracia y misericordia. Te ruego, mi Dios, que nuestros oídos estén atentos, nuestras voces estén calladas en silencio, recibiendo la dirección tuya, y nuestra mente pueda concentrarse para darte gloria y alabanza con nuestra atención, de manera que cuando salgamos de aquí estemos dispuestos a vivir vidas que solamente glorifiquen y exalten a su Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero presentarles dos tipos de pensamientos que abundan hoy en día. Hay personas que consideran que la iglesia o que la fe o que la vida cristiana es un conjunto de reglas. No hagas esto, no entres ahí, no juegues, no bebas, no disfrutes. Otros, por el contrario, creen que si una persona cumple los deberes básicos de la religión, lo que hagas con tu vida no tiene mayor importancia delante de Dios. Deberes como asistir a un culto regular, leer la Biblia, orar, dar a los pobres, no hacer mal a nadie, tratar con respeto a los demás. No importa que tú seas un fornicario, mentiroso, borracho, perezoso si cumples estas cosas. Ambas ideas son erróneas completamente y tampoco son nuevas. En los días de Pablo ya tenían un fundamento estas ideas. Claro, con otros nombres, con otras situaciones culturales, pero los mismos problemas. En uno de los viajes misioneros de Pablo, él fue a la iglesia de Éfeso, o al lugar de Éfeso, y allí predicó. Allí un hombre llamado Epafras, que era de la ciudad de Colosas, escucha el mensaje, va a su ciudad y predica. De tal manera que es tanta la eficacia del evangelio que muchos son salvados allí y se funda una iglesia. Eso aparece al principio de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 5 al 7. Nos muestra de cómo el Señor permitió que se fundara la iglesia de Colosas con este hermano. Pero esa ciudad tenía una cuestión particular. Había una mezcla de judíos y gentiles. Y las creencias de los judíos se habían mezclado con los gentiles en estos aspectos. Por un lado, la filosofía griega, los pensamientos griegos que promovían un amor hacia el conocimiento, hacia lo sofisticado, a una visión profunda de los misterios de la vida, algo que está más atrás. Así que hablar del mensaje sencillo del Evangelio de Jesucristo era insuficiente. Tenía que haber más cosas. Y por otro lado está el legalismo ceremonial judío. El judío tenía que cumplir con ciertas normas, la asistencia a la sinagoga cada sábado, cumplir con ciertas vestimentas, y con ello ya había sido suficiente o estaba establecido que habían honrado al Señor. No necesariamente tienen que tener una vida piadosa, pero sí de cumplir estos lineamientos. Estas herejías fueron identificadas por Epafras, este hermano, y empieza a notar que se están vinculando a la vida de la iglesia. Hay creyentes que están pretendiendo tener la mezcla de lo uno y de lo otro. Entonces Epafras va a donde está Pablo, en la cárcel en Roma, le explica la situación y Pablo le da las orientaciones a Colosas, a la iglesia de Colosas, a través del hermano Epafras, así como con el mismo hermano envía la carta a Filemón. Entonces, Pablo es la iglesia de la carta a Colosas, es una carta en respuesta
ante esa situación que estaba viviendo esta iglesia. Los capítulos 1 y 2 de la carta nos han hablado de la base doctrinal de cómo Cristo es superior a todas estas cosas, cómo Cristo es suficiente para tratar cada una de estas situaciones humanas. Y lo que encontramos en el capítulo 3, versículos 1 y 2, que es donde me centraré en esta mañana, es la bisagra, es el puente para mostrarnos las aplicaciones prácticas de una persona que reconoce que Jesucristo es suficiente y supremo para la salvación. Así que al leer este texto nos trae a memoria muchas otras enseñanzas de las Escrituras, especialmente relacionadas con Cristo. El creyente que ve a Cristo se da cuenta que Cristo es su vida y con base en ello transita en este caminar. Básicamente entonces vamos a encontrar tres cosas. Uno, acerca de la resurrección con Cristo. Vamos a hablar un poco de ese concepto de resucitado con Cristo. En segundo lugar, el concepto de la búsqueda o buscar a Cristo. Y el tercero es el énfasis del enfoque en Cristo. Entonces, resucitados con Cristo, buscar a Cristo y el enfoque de la vida que es Cristo. Veamos entonces un poco más acerca de esto de resucitado con Cristo. Miren esa primera frase. Si pues habéis resucitado con Cristo. La frase no es una mera posibilidad. Aquí está diciendo una condición, como a veces utilizamos la palabra sí. Aquí lo que está haciendo es una certeza. Estamos considerando una realidad común a todos los creyentes, la resurrección. La resurrección. Veamos un poco esto. Ya en Colosenses capítulo 2, versículo 20, Pablo ha usado una fórmula similar. Dice, pues si haber muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. O sea que Pablo ya está diciendo también, no como condicional, sino como algo cotidiano a toda realidad cristiana. Si pues habéis muerto. Está considerando que los cristianos ya han muerto a los rudimentos del mundo. Así que hay dos realidades paralelas al mismo tiempo en el cristiano. Hemos muerto a rudimentos del mundo y hemos resucitado con Cristo, con Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y miren esto ahora, Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Se están dando cuenta que aquí siempre hay las dos realidades, muerte y resurrección, de lo cual el bautismo es el símbolo. El bautismo es el símbolo de ese cambio que ocurre y de esas dos realidades permanentes. Pero también quiero llamar la atención a algo en particular, que la palabra resurrección en estos textos también está siendo usada en dos aspectos de la resurrección. Hay dos resurrecciones. Gracias, hermano. Dos resurrecciones. La presente y la futura. La de nuestro ser espiritual al momento de la conversión y la que ocurrirá al final cuando el cuerpo unido al alma y Cristo venga en gloria. Hermanos, nosotros ya hemos resucitado con Cristo porque hemos sido regenerados. Pasamos de muerte a vida y pasar de muerte a vida es resucitar. Fuimos resucitados espiritualmente. Ahora tenemos vida con Dios en Cristo. Pero también hay una realidad y es que anhelamos la resurrección. ¿Y cuál es la resurrección que anhelamos? La de nuestros cuerpos cuando se unan con nuestra alma en el día final. Así que lo importante es entender que en este texto de Colosenses 3:1 está hablando de la resurrección espiritual,
Nuestras vidas estaban en muerte espiritual. No teníamos comunión con el Señor. Pero ahora estamos vivos en Cristo. Cristo. Ahora, fíjense también que es interesante luego que vimos ese concepto de la resurrección espiritual, que también encontramos que la palabra resucitado implica una pasividad en este aspecto. Me explico. Un muerto no se puede levantar a sí mismo porque no tiene el poder ni la capacidad para hacerlo. Esto implica que si hemos sido resucitados con Cristo, tiene que ser una obra externa a nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Hermanos, el Señor Dios nos ha resucitado. Es una obra suya. Así que desde el punto de vista espiritual, desde la realidad espiritual, todo creyente que estaba en muerte espiritual porque estaba alejado de Dios, ahora Dios le ha dado vida. Dios lo ha resucitado. ¿Y a qué vida viene? ¿A qué vida llega o experimenta? A la que Jesús dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la resurrección que se efectúa en nuestra alma, en nuestro ser espiritual, es para disfrutar de la comunión con Dios. Ese es el propósito. Y es lo que Pablo está afirmando aquí. Ustedes ya han pasado de la muerte espiritual, muertos para Dios, a vivos espirituales porque ahora pueden y gozan de la comunión con Cristo. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué emoción produce eso en nuestro corazón? El saber que ya has resucitado con Cristo. Que ya tienes vida espiritual, que no es un concepto de esperar después a morir, porque muchas personas pensaban que la vida espiritual comienza con la muerte. No, comienza con la transformación que el Señor hace a una persona que estaba en muerte espiritual a vida espiritual. Pero si este es el concepto de comunión con Dios, yo te pregunto, ¿eso te genera dudas en tu vida? ¿Será que eres consciente de esa resurrección o es que tu vida más bien lo que está mostrando es que no has resucitado, que sigues muerto en tus pecados? Ese es el análisis que debes hacerte. Y también es si estás constantemente y con diligencia buscando conocer más acerca de Dios, de su Hijo Jesucristo, que es la definición misma de conocer de la vida eterna. O simplemente lo dejaste como un tema para los nuevos convertidos. No, es que uno escucha el evangelio que pasó de vida eterna, aleluya, y luego de ahí en adelante, pues me enfoco en otros temas. No, hermanos. Tu identidad como cristiano no se define por las obras de servicio que hagas para el Señor o por los ritos que practiques. Eres cristiano porque el Señor te ha resucitado cuando estabas muerto en tus pecados, cuando eras siervo del pecado, cuando vivías siendo esclavo del pecado. De ahí la importancia del día domingo y la reunión que hacemos cada domingo en este culto de adoración. Porque, hermanos, lo que hacemos aquí es celebrar y conmemorar que Cristo resucitó y que como Él resucitó, nosotros también resucitamos. Eso es lo que celebramos, una garantía de esa verdad. ¿Cuánto olvidamos cuando dejamos de congregarnos? ¿Cuánto olvidamos cuando tenemos el domingo en poco? La verdad que hemos pasado de muerte a vida. Claro, el mundo no entiende esto y por eso el mundo el domingo ofrece cualquier tipo de distracciones, cualquier tipo de cosas. Pero el cristiano sabe que ha resucitado con Cristo y vive acorde a ello. Ahora, esta vida, el ser introducidos al reino de Dios con Cristo, cambia todo el ser en la forma como pensamos, cómo sentimos, cómo razonamos, cómo opinamos. Nuestro sistema de valores, todo cambia, hermanos, todo cambia. Y eso nos genera un conflicto, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos siendo transformados. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta realidad de que hemos resucitado con Cristo? Entonces pasamos al segundo título o segundo tema en esta enseñanza. Y es que hay que buscar a Cristo.
Buscar a Cristo. Es el concepto que aquí aparece. Dice, buscad, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. ¿Será que de forma literalista, voy a usar ese término, dice que el creyente está mirando hacia arriba o estará con las ideas en el aire, pintando casas en las nubes? ¿Eso es lo que quiere enseñar? ¿Que el creyente es un idealista que no aterriza a la realidad de este mundo? No es lo que quiere decir, de ninguna manera. No está hablando de algo místico. No es ese misticismo que se promovía entre los griegos de buscar los diversos medios sobrenaturales, ascetas de abstenerse de cosas, o esa devoción, o esa contemplación, para que así estés elevado de este mundo malo y perverso. No, no es la idea. Ese no es el buscar a Cristo o el buscar las cosas de arriba que aquí menciona. Dice que las cosas de arriba están relacionadas con lo que tiene origen en Dios mismo. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 6:20, haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, porque en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Hablando en este sentido Cristo de dar ofrendas a personas que no te pueden retribuir, que Dios es quien se encarga de pagarte. El enfoque no está en el dar a las personas, sino en saber que Dios es quien retribuye en estas cosas. Un ejemplo. O Mateo 6:33, donde dice que buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas demás serán añadidas. Está contrastando con aquellos que solamente piensan en la comida y en el vestido y se afanan por eso y no buscan al Señor, que es la satisfacción del alma. Satisfecho en el alma tendremos lo necesario. O como en Filipenses 3:20 dice el Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. También en contraste con aquellos que solamente pensaban en la comida y que eran enemigos de la cruz de Cristo, según lo que presenta Filipenses 3. Así que lo que está representando esta frase es, y hay que entenderlo, a la luz de las prácticas religiosas legalistas que se habían descrito antes y que entran en oposición a la presencia de un Cristo victorioso que está sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, ocuparse de las cosas celestiales es ocuparse de aquel que reina sobre ellas y ocuparse en sus propósitos, en sus planes, en sus determinaciones y en su poder. Implica mirar a este mundo con los ojos de Cristo, con una perspectiva de Cristo. Eso entonces, ¿qué va a revolucionar en nosotros? Cuando buscamos las cosas de arriba, que es buscar a Cristo y la forma de ver de Cristo, entonces entendemos cómo Cristo ve cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Cómo Cristo espera que nosotros sintamos, que nosotros pensemos, que nosotros trabajemos, que nosotros mantengamos nuestro hogar o que desarrollemos tal o cual tarea en este mundo. Y algo maravilloso es que la imagen que pone aquí el apóstol Pablo es usar la imagen del Salmo capítulo 110, versículo 1. Un pasaje que ha sido muy usado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Este pasaje dice, Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Eran los salmos de los más cantados porque reconocía el señorío de Cristo sobre todo, incluyendo a sus enemigos. Cristianos, ustedes lo que tienen que hacer es poner la mirada en aquel que está gobernando y mirar a través de su perspectiva, a través de sus ojos. Es lo mismo que aparece o que podemos ilustrar a través de la visión en Isaías capítulo 6. Porque en Isaías capítulo 6 lo que ve el profeta es que el rey terrenal ha muerto, el rey Usías. Y cuando muere el rey terrenal, un rey pues en general que considera bueno o que trajo muchas reformas provechosas, era el rey que acababa de fallecer. Isaías está lamentando y de repente ve al gran rey de reyes gobernando. ¿Cuál es la perspectiva allí? El rey terrenal ha muerto, pero el rey que gobierna todo, incluyendo esta nación, sigue vivo y está más fuerte y gobernante que nunca. Y ese es el rey que te habla Isaías y que te dice que te santifica y que te va a hacer cumplir el llamado de anunciar
estos juicios de Dios por el pecado de los hombres y la próxima y futura gloria de Israel con el arrepentimiento y la gloria del Señor. Así que lo que tenemos que hacer es comprender. Nosotros vemos muchas circunstancias a nuestro alrededor. Yo sé, en nuestro trabajo, situaciones de conflicto, situaciones de enfermedad, vimos la pandemia, estamos viviendo la pandemia, los gobiernos van y caen, capitalismo, socialismo, una cantidad de cosas. Pero nosotros que tenemos que aprender a mirar en el Señor, su reino, aprender sus principios, conocerle más para que podamos entonces interpretar adecuadamente este mundo y vivir entonces en este mundo conforme a ello. Bajo esa luz, bajo esa perspectiva. Tenemos entonces que empezar contemplando a Cristo como el gran Rey. No perdamos de vista a Jesús como el que lo está gobernando todo. Jesús mismo le dijo a eso, mírenme en este aspecto. Veamos las implicaciones de que Jesús esté a la diestra de Dios en ese puesto de señoría y gobierno. Jesús mismo dijo, Lucas 22:69, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Hechos 5:31 lo usa Pedro y los apóstoles hablando ante los gobernantes israelitas, judíos. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a este Jesús al que ustedes han crucificado. Esteban, al padecer el martirio, en esa situación, él exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estoy muriendo, pero el Señor está gobernando. Esa es la perspectiva que él tenía cuando entendió eso. Pablo describe a Jesús también como en Romanos 8:34, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, no solamente gobernando, sino intercediendo. O sea que el cristiano que pasa por todas estas situaciones en la vida que llevamos, cuando miramos a Cristo que está a la diestra de Dios, Él está gobernando, Él es el Señor, pero también Él está intercediendo por mí. Él está rogando por mí para que permanezca, para que pueda atravesar esta circunstancia, para que pueda vivir esta vida cristiana. Él intercede por nosotros. Efesios 1:20 dice que Dios actuó resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hebreos 8:1 dice el autor, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si tuviésemos una visión constante de la gloria de Cristo a la diestra del Padre, podríamos sobrellevar y entender la vida cristiana en todos los aspectos que llevamos. Porque Él entonces, nuestro gobernador, nuestro intercesor e incluso las autoridades y potestades celestiales y todo aquello que quiere intervenir en nuestra vida, tiene que sujetarse a su dominio y a su poder. No podrá hacer absolutamente nada. Nada. Necesitamos recordarnos esto. Hermano, cuando te sientes tentado con el pecado, ¿recuerdas entonces la intercesión de Cristo? Cuando piden cuentas de tu fe, y me refiero en tus conversaciones con incrédulos, en los tiempos donde no tenemos creyentes y la gente pide, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué vives así? ¿Será que tú respondes no, porque es que no, es que así es como la iglesia me dice? O tú dices, porque Cristo gobierna todo, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ven que el enfoque en Cristo nos ayuda a responder incluso en esos momentos cuando los otros que no tienen el temor del Señor piden demanda de esta fe. Y una pregunta más, ¿estás dispuesto a llevar rechazo, burlas, chismes por seguir con tu mirada en este Cristo? Menosprecio, porque tú no estás pendiente en todo lo que el mundo sí considera y que valora. No. Nosotros tenemos una escala de valor totalmente diferente. Vemos a Cristo, que Él sea glorificado en nuestra vida, porque Él es nuestra vida. Porque Él es nuestra vida, como dice el versículo 3. Vuestra vida está escondida en Cristo, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Es lo que más me interesa. Y ahora Pablo va a reafirmar esta verdad usando un contraste doble.
pero no el contraste espíritu-materia que tenían los griegos y que algunos quieren traer a la iglesia, diciendo, esta carne, esto que usted alimenta todos los días es la mala y el espíritu es lo bueno. Entonces, no importa si usted mortifica la carne y usted aplasta su carne, entonces el espíritu se va a ver beneficiado. Esa es la concepción pagana, engañosa. Y de ahí las laceraciones, de ahí que la gente se golpea. No. Los cristianos entienden que el contraste es entre este mundo que se observa aquí, y el mundo venidero. O como la presente era y la era venidera. El reino de este mundo y el reino de Dios. En ese sentido, los autores, los teólogos investigando, denominando todas las cosas, dicen que nosotros como cristianos somos como ciudadanos de dos reinos. Porque estamos en este mundo, caminamos en este mundo, pero tenemos también el poder, la gracia del Espíritu que nos hace vivir en el mundo venidero. Me explico. Este mundo de maldad, este mundo que promueve el pecado, este mundo que solamente tiene la visión hasta el día de la muerte, hasta que supuestamente se destruya por causas naturales, por destrucción, pero el venidero es el gobierno, el mundo, el reino de Cristo en gloria, donde ya no hay más pecado, donde no hay más inmundicia, donde todo está en armonía al Señor. Entonces, nuestra forma de esperanza, nuestra manera de enfrentar las situaciones tiene en cuenta que estamos en esa situación de conflicto constante porque somos hijos de Dios, por ser hijos de Dios. Y es por eso que, como tenemos que ejercitarnos en ese constante saber que estoy aquí, que estoy enfrentando una naturaleza pecaminosa, que quiere pecar, que quiere ofender al Señor, pero tengo también una naturaleza divina. El Señor nos ha dado su Espíritu para que vivamos en esta novedad de vida y por eso nuestros principios son diferentes. ¿Cómo hacemos todo eso? Enfocándonos en Cristo, no poniendo la mirada en Cristo, y ese es el último énfasis que hace el texto. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Y esta palabra poner la mira es como un enfoque, como un lente agudo hacia algo específico. O sea, concéntrense en Cristo. Es la gran batalla por concentrarnos ante una sociedad cada vez más dispersa. ¿Quién no lucha con la concentración? ¿Cuántas veces? Incluso aquí mismo luchamos por concentrar todo, escuchar todo el mensaje. Bueno, los docentes decimos que es más difícil cada vez captar la atención de las personas y tenemos que buscar más estrategias para llegar a sus mentes y que logren aprender algo. El mensaje de Cristo es transmitido por excelencia a través de la palabra predicada y es el máximo y más confiable testimonio de Jesucristo al cual debemos enfocarnos. ¿Cómo debo vivir a la luz de mi resurrección espiritual en el Señor, en este mundo, en mi hogar? ¿Cómo debo tomar yo la decisión en este mundo sabiendo que sí, soy ciudadano y tengo que velar por tener una casa, por tener donde vivir, por tener donde comer? Pero ¿cómo yo eso lo desarrollo a la luz de mirar a Cristo y el reino de Dios, donde no puedo dar lugar a la codicia, donde debo aprender a estar contento con lo que el Señor me da, donde debo aprender a no tener envidia de los pecadores y de su aparente éxito, donde no debo servirle al Dios estómago, lo cual Pablo a Timoteo le dice que eso es hasta una doctrina de demonio también, tanto los que se abstienen de comer todo el tiempo como los que promueven la glotonería. No, el Dios no puede ser el vientre tampoco, o los deseos que llevan a pecar. No, hermano. Para eso los cristianos leen la palabra de Dios y encuentran en ella las realidades espirituales que llenan nuestras mentes y así poder tomar las decisiones apropiadas en nuestra cotidianidad. De allí cuán importante es entender que las mujeres deben cambiar su pensamiento en sus respectivos roles, que los hombres debemos cambiar nuestros pensamientos en nuestro respectivo rol, porque el mundo pone sus estándares y los cambia conforme a sus rudimentos, a lo que él busca dañar, destruir. Satanás lo usa para engañar, pero nosotros no nos regimos por esos patrones, hermanos. No seguimos esa corriente.
Hoy se promueve tanto la autosatisfacción. Se promueve que el hombre puede descuidar su hogar, que el hombre puede ser flojo en su hogar y que ahora la mujer es la que mantiene su hogar. Los hombres promueven esa separación entre el hombre y la mujer, esa desconfianza constante. Los hombres promueven que los niños son los que mandan en la casa. Los hombres promueven que los animales son más valiosos que los niños, que el ser humano. Los hombres promueven el amor al éxito, el conocimiento por el conocimiento, la ciencia por la ciencia. Y no promueven el mirar al Señor como el Creador que está sentado a la diestra de Dios, gobernándolo todo. Así que nosotros tenemos que hacer lo que Pablo dice en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ser constantes y diligentes en el Señor para entender su buena voluntad, que es agradable, que es perfecta. La mujer que entiende el rol que el Señor le ha dado se goza en que está haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta. El hombre que entiende su rol hace lo mismo, se goza en obedecer al Señor. Eso hará que los mandamientos de Dios no sean cosas frías, que se limiten a lo de la tierra, que sea una religión vana. Porque buscarlo de arriba no es apartarse como ciertas culturas hicieron, que se apartan del pecado en un lugar donde supuestamente no hay pecado. Y eso pensó la Iglesia Católica Romana con el llamado a los conventos y a los monasterios. Pensaban que allí no habría pecado. Nosotros no podemos pretender hacer algo similar. Nosotros tenemos que estar en el mundo para enseñarle a otros la luz de Cristo, mostrar que hemos sido resucitados con Cristo y que damos testimonio de ello. Cuando entonces Pablo aquí habla de las cosas de la tierra, lo que está hablando son los mandamientos de la religión humana. Eso no transforma a nadie. Ya no fumo, ya no tomo. Pero en relación con Cristo, no, yo iba a la iglesia y aprendí que eso es malo, entonces dejo de hacerlo. Allí no hay ninguna resurrección, allí no hay vida en Cristo. Cambiaste tus hábitos, hasta te felicito. Pero eso, ¿qué? Te lleva a la muerte y a la muerte eterna. Hermanos, ¿cómo entonces desarrollamos un pensamiento así? Mirando a Cristo y poniendo la mirada a cosas de arriba. ¿Qué dice el Señor entonces? Y Pablo lo describe en Filipenses 4:8. ¿De qué alimentarán sus pensamientos? De lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es puro, de lo que es amable, de lo que es de buen nombre, en toda virtud. Entonces, si nosotros como predicadores o el pastor en la congregación quiere luchar contra la inmoralidad en la iglesia que puede presentarse, la idea no es hablar todos los detalles acerca de la inmoralidad. Más bien, lo que tenemos que hacer es predicar sobre lo que es bueno, la gloria de Dios en la santificación de su pueblo. Alejado de eso, mirando al Señor desde esta perspectiva, podemos desechar todo lo malo. Pablo lo dice en Romanos 12:21 como un método para vencer el pecado y el mal. Vence con el bien el mal. Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis los deseos de la carne. Vestidos del Señor, no cederemos ante estas cosas. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, no complaceréis los deseos de la carne. Hermano, vamos a mantenernos pensando en estas cosas, en lo puro, en lo justo. Estando pensando en ello, estando ocupados en ello, dice Pedro, no caeréis jamás. Si están poniendo toda diligencia en lo que es bueno, no caeréis, sino que sabrán la voluntad del Señor y vivirán conforme a ella. Conclusiones y aplicaciones que sacamos de estas cosas. Poned la mirada en las cosas de arriba, es pensar en Cristo y en su reino. Es renovar nuestro entendimiento, porque Él es quien gobierna, Él es quien intercede. Él es quien me sostiene para no pecar. Cuando me siento tentado a confiar en mis buenas obras, en las acciones que hago día a día, ¿qué debo hacer? Mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios. Él es mi Salvador, por Él yo hago estas cosas. Cuando creo que mi servicio en la iglesia local o otras personas ha hecho algún mérito digno de ser recompensado o agradecido, ¿qué debo hacer? Mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios, recibiendo todo el honor.
cuando estoy justificando mis conductas pecaminosas, creyendo que no son tan graves como pecados de matar o de robar, ¿qué debo hacer? Mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios para poder darme cuenta su obra y cómo yo estoy mancillando su nombre para así arrepentirme de mis pecados. ¿Por qué no me arrepiento entonces? Porque no estoy viendo el valor suficiente de Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso me hace permanecer en el pecado. ¿Por qué no corrijo mis pensamientos? Porque no estoy mirando a Cristo, estoy mirando simplemente aquí. Ay, que volví a caer, volví a dejar, fui descuidado en esto. No, mira a Cristo con esa concepción. Él está sentado a la diestra y mirándolo a Él, voy a transformar mi andar, mi actuar. Cuando alguno me dio un reconocimiento o cuando alguno me ignoró y siento el orgullo creciendo en el corazón, ¿qué hago? Miro a Cristo. Cuando veo la desesperación o la frustración, miro a Cristo. Siempre, hermanos. Esa es la vida cristiana, enfocados en Cristo, mirando y conociéndole más y más. Lo que Él me ha enseñado, lo que Él desea que yo viva. Hermanos, agradecidos con que Cristo nos haya resucitado, con que Él sea glorificado en todo lo que hacemos, porque Él es nuestra vida. Y en esta de la conclusión quiero hacer la comparación rápida con respecto a la muerte que mencioné en un inicio. En un inicio leíamos el texto donde decía, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Hermano, es que ahora que vives en Cristo, también está la realidad paralela. ¿Cuál es la realidad paralela? Que también has muerto a este mundo y sus pecados. Esa es la condición tuya. Entonces, si te das cuenta que ya has muerto a tus pecados en Cristo, dirá Pablo, ¿cómo osas seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo dices seguir viviendo en el pecado y a la vez vivir en Cristo? No te engañes, no te engañes. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si alguno aquí se da cuenta que está viviendo en sus pecados, que su mente no es transformada, es más, se da cuenta que ama más a sus pecados, a su codicia, ama más su incredulidad, ama más su egolatría, te digo que no has contemplado la gracia salvadora de Jesucristo, por más que tú afirmes ser cristiano. Y te digo que a menos que nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, no podrás pensar como Cristo piensa y como Él ha revelado, no podrás hacer. Y como no puedes ver el reino de Dios actuando alrededor, mucho menos podrás entrar en Él. Tu condición es de ceguera espiritual, de muerte espiritual. En palabras de Cristo, un ciego, un cojo, un desnudo. Y por más que quieras, aparentemente quieras, no podrás, a menos que te humilles ante Dios y reconozcas la gran maldad de tus pecados. Reconozcas que a pesar de que has escuchado que Cristo está reinando, te da igual y sigues viviendo tu vida igual de pecaminosa. Reconócelo y humíllate ante el Señor, porque Dios ha prometido que todo el que se humilla alcanzará misericordia. Has ofendido al Dios Santo y por lo tanto tienes que caer como Isaías, que solamente pudo tirarse de rodillas al suelo, un corazón contrito y reconociendo la grave maldad de su pecado y del pueblo en el cual él vivía. Eso fue lo que produjo en Isaías al ver la gloria de Dios y su santidad, su poder y su gobierno. ¿Qué pasó cuando Isaías hizo eso? En arrepentimiento, en humillación delante del Señor. El Dios misericordioso tomó un carbón encendido del altar del sacrificio, lo puso en sus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Dios misericordioso cubrió sus pecados con la sangre del sacrificio perfecto. Y ahora es Cristo el sacrificio suficiente, ya no tenemos que hacer más. ¿Qué hace el Señor hoy con todo aquel que se humilla y se postra ante Él? Lo cubre con la sangre de Jesucristo. Y ahora sí, tiene nueva vida en Él. Si crees en esta verdad, no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Una vez goces de la vida eterna,
vas a seguir constantemente en el camino de contemplar al Señor, contemplar su obra. Y como resultado, Él te va a mostrar cómo vivir en este mundo. Su palabra viva te hablará y transformará todo su ser para que seas ese pueblo de Dios que busca a Cristo constantemente, que pone la mirada en su Señor y que entonces esperará la resurrección final de su cuerpo. Porque lo que es la resurrección de la cual hablamos hoy, un anticipo maravilloso y glorioso del final, la resurrección en gloria. Alabado sea el Señor, que nos resucitó y que nos resucitará, para que solamente sea Él exaltado en el pueblo que ha levantado para sí. Oremos. Señor Dios eterno y Padre de gracia, eres el Dios de vida, aquel que nos rescató de la muerte y de la oscuridad en la que estábamos. No podíamos vivir para ti, andábamos en nuestras propias concupiscencias y en el engaño de nuestra mente. Pero te plació sacarnos de allí. Te plació darnos vida, limpiar nuestros ojos, darnos vida espiritual. Te plació quitar la mancha que había y que cubría nuestra mirada de ti, para hacernos puros y para hacernos santos. Oh bendito Dios, permite que podamos honrarte más y más en nuestra forma de vivir y de exaltarte en nuestros pensamientos y en acciones que están siendo renovadas constantemente con la luz del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, porque solamente tú puedes hacer esta obra en nosotros. Reconocemos esa incapacidad, reconocemos nuestra bajeza, reconocemos nuestra dependencia de ti en el único Dios verdadero. Solamente tú, oh Dios, eres nuestro grande Salvador. Y gracias y glorias te damos porque estás haciendo tu obra desde la diestra del Padre, allá en el cielo, obrando en favor nuestro, gobernando todas las cosas, para que tus hijos entiendan que todo cuanto acontece y todo lo que nos pones delante es para que actuemos y andemos conforme a lo revelado en tu palabra, para que seamos diligentes en ello, con nuestra mirada esté puesta en ti. En el nombre de Cristo y en su gloria oramos. Amén. Amén.